El 12 de enero de 2010, a las 4:53 de la tarde, la tierra bajo Haití dejó de ser tierra. En 16 segundos que durarán para siempre en la memoria de la humanidad, un país entero fue borrado de sus cimientos. No hubo advertencia. No hubo tiempo para correr. Solo el rugido primigenio de las placas tectónicas moviéndose como bestias despiertas bajo los pies de 3 millones de personas. Haití. La primera nación negra libre del mundo. Una república nacida del fuego de la revolución, del coraje imposible de esclavos que se atrevieron a desafiar al imperio napoleónico y ganaron. Una nación que cargaba sobre sus hombros 200 años de historia, de orgullo, de pobreza, de resiliencia. Y ahora, en 16 segundos, toda esa historia quedó sepultada bajo toneladas de concreto y polvo. Para entender el horror de lo que ocurrió ese martes de enero, hay que entender primero el lugar. Haití ocupa el tercio occidental de la isla La Española, en el corazón del Caribe. En 2010, era ya el país más pobre del hemisferio occidental. El 80% de su población vivía bajo la línea de pobreza. Puerto Príncipe, su capital, era una ciudad de más de 2 millones de habitantes construida en gran medida con materiales precarios, sin códigos de construcción rigurosos, sobre una geografía sísmica extremadamente activa. La falla de Enriquillo Plantain Garden, una fractura geológica que corre paralela a la costa sur de la isla, llevaba más de 200 años sin liberar tensión significativa. Llevaba 200 años esperando. A las 4:53 de la tarde, mientras los haitianos terminaban su jornada laboral, mientras los niños volvían a casa desde las escuelas, mientras las madres preparaban la cena y los ancianos conversaban en los portales, la falla habló. Una magnitud de 7.0. El epicentro, a solo 25 kilómetros al oeste de Puerto Príncipe. La profundidad del foco, apenas 13 kilómetros bajo la superficie. Eso lo hizo devastador. Cuanto más superficial es un sismo, más destructivo resulta en la superficie. Y este fue letal desde el primer segundo. Los edificios del gobierno se desplomaron como castillos de naipes. El Palacio Nacional, símbolo del Estado haitiano, se hundió sobre sí mismo. El Parlamento, en ruinas. La sede de la ONU en Haití colapsó, matando a 101 empleados de la misión de paz, incluido su jefe de misión Eddie Annabi, en lo que constituyó la mayor pérdida de personal de la historia de Naciones Unidas en un solo día. Los hospitales, los pocos que existían, quedaron destruidos precisamente cuando más se los necesitaba. El Hospital General de Puerto Príncipe, el más grande del país, colapsó. Los médicos que sobrevivieron tuvieron que operar en la calle, bajo el sol del Caribe, sin anestesia suficiente, sin instrumentos esterilizados, sin luz eléctrica. En los barrios más pobres, en los llamados bidonvilles, las favelas haitianas, donde las casas se apilaban unas sobre otras en las laderas de los cerros, la destrucción fue total. Cité Soleil, Bel Air, Martisán, nombres que en ese momento se convirtieron en sinónimos de sepultura masiva. Las calles desaparecieron bajo los escombros. No había calles. Había montañas de cemento, de hierros retorcidos, de pertenencias dispersas, de cuerpos. Miles y miles de cuerpos. Los testimonios de los sobrevivientes pintan una imagen que ninguna cámara pudo capturar por completo. Monique Joseph, una maestra de 42 años, quedó atrapada bajo los restos de su escuela con 34 alumnos. Rezó en voz alta durante horas, cantando himnos para calmar a los niños heridos, hasta que llegaron los rescatistas. Emmanuel Constant, un albañil de 27 años, pasó 63 horas enterrado bajo los escombros de un edificio de apartamentos, bebiendo el agua que goteaba de las tuberías rotas, golpeando con una piedra contra el concreto, negándose a morir. Fue rescatado vivo. Fue un milagro. Pero hubo demasiado pocos milagros. En las primeras horas, el Estado haitiano, ya frágil antes del sismo, simplemente dejó de existir como entidad funcional. El presidente René Préval deambulaba entre los escombros sin saber cuántos de sus ministros habían sobrevivido. Las comunicaciones colapsaron. Las carreteras bloqueadas impedían el movimiento de lo poco que quedaba en pie. La Policía Nacional de Haití perdió a muchos de sus agentes bajo los edificios derrumbados. El caos era absoluto. Y entonces llegó el mundo. En las 72 horas siguientes al terremoto, la respuesta internacional fue la mayor operación de ayuda humanitaria coordinada en la historia del Caribe.
164 países enviaron asistencia. Los Estados Unidos movilizaron 22.000 soldados. Cuba envió a más de 1.500 médicos. Venezuela aportó combustible y alimentos. Israel desplegó un hospital de campaña de última generación que atendió a miles de heridos. Equipos de rescate de México, España, Francia, China, Islandia y decenas de naciones más llegaron con perros entrenados, equipos de detección de vida y una voluntad desesperada de salvar a quien quedara con vida bajo el concreto. El aeropuerto Toussaint Louverture de Puerto Príncipe se convirtió en el centro neurálgico de la operación más frenética que había visto el Caribe. Aviones aterrizaban cada pocos minutos. La torre de control funcionaba al límite. El general de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, Ken Kane, tomó el control operativo del aeropuerto para coordinar los vuelos de ayuda humanitaria con la eficiencia de una operación militar, porque de eso se trataba, de una guerra. Una guerra contra el tiempo. Contra la muerte que seguía contando sus víctimas bajo los escombros. Las réplicas complicaron todo. En las semanas siguientes, más de 52 réplicas de magnitud superior a 4.5 sacudieron la isla. Cada réplica provocaba el pánico de una población ya al límite de su resistencia psicológica. Cada réplica podía derribar lo que había quedado en pie. Y cada réplica recordaba a todos que la Tierra todavía no había terminado de hablar. Las cifras finales son difíciles de pronunciar. El gobierno haitiano estimó entre 220.000 y 310.000 personas muertas. 300.000 heridas. 1,5 millones de desplazados que perdieron sus hogares y terminaron en campamentos improvisados bajo lonas de plástico azul que se convertirían en el símbolo visual de la tragedia. 3 millones de personas afectadas en total. En un país de 10 millones de habitantes, eso equivalía a que casi un tercio de la nación había sido tocado directamente por el desastre. Los campamentos de desplazados se convirtieron en ciudades provisionales que nadie quería pero que todos necesitaban. El más grande, en el hipódromo de Puerto Príncipe, albergó a más de 50.000 personas en su punto máximo. Las condiciones eran inhumanas, calor sofocante, falta de agua potable, letrinas insuficientes. Y entonces, en octubre de 2010, llegó el cólera. La enfermedad, introducida accidentalmente por tropas de la misión de paz de la ONU procedentes de Nepal, se propagó por los campamentos con una velocidad aterradora. Mató a más de 10.000 personas adicionales y enfermó a casi 800.000. Una tragedia dentro de la tragedia. El terremoto de Haití de 2010 dejó lecciones que el mundo todavía procesa. Demostró la vulnerabilidad catastrófica de las ciudades construidas sin criterios sísmicos adecuados. Expuso las fallas de la ayuda humanitaria internacional, que llegó masiva pero en ocasiones mal coordinada. Evidenció cómo la pobreza estructural multiplica exponencialmente el impacto de los desastres naturales. Un sismo de la misma magnitud en una ciudad mejor preparada habría causado una fracción de esa devastación. Pero también demostró algo más, la voluntad irreductible del ser humano de sobrevivir. De los escombros de Puerto Príncipe emergieron historias de valentía extraordinaria. De vecinos que excavaron con las manos desnudas durante horas para rescatar a sus familiares. De médicos que operaron durante días sin dormir. De madres que cargaron a sus hijos heridos kilómetros a pie para llegar a un punto de atención médica. De un pueblo que había nacido de la revolución y que, una vez más, se negaba a ser destruido. Haití sigue reconstruyéndose. El proceso ha sido lento, doloroso, marcado por nuevas crisis. El asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021. Otro terremoto devastador en el sur del país ese mismo año. La violencia de las pandillas que hoy controlan partes de Puerto Príncipe. Pero Haití sigue en pie. Como siempre ha estado. Desde que sus esclavos liberados desafiaron al mundo y dijeron, existimos y nadie nos borrará. 16 segundos. Eso fue todo lo que necesitó la Tierra para cambiar un país para siempre. Pero 200 años de historia, de lucha, de identidad, no se derrumban con un terremoto. Eso, ninguna falla geológica puede destruirlo.